Continuamos con la sección Random Responde con el cuarto episodio de esta serie de podcast. En esta ocasión, Mítica, A Quest for Heroes, propuesta por Javim en Patreon. Esta es una película del 2014 financiada principalmente por una campaña de Kickstarter, la cual reunió unos $94,000. Eso puede sonar mucho para nosotros en Latinoamérica, y claro, lo es de manera individual, pero en lo que se refiere al financiamiento, o mejor dicho, el presupuesto de una película de Hollywood es bajísimo, es tremendamente poco, y la verdad es que se nota mucho. A ver, pero no nos adelantemos tanto. La película es una fantasía medieval, muy al estilo de RPGs o como El Señor de los Anillos o cosas de ese estilo. Y de cierta forma, según lo que planteaba la campaña de Kickstarter, según entiendo, intenta ser como un juego RPG tipo Final Fantasy, siendo reproducido de forma directa. No estoy seguro de que eso se haya cumplido bien, pero sí tiene varios de sus elementos. A ver, la historia se trata de una chica llamada Marek, que es una esclava, o por lo menos inicia la historia como una esclava, y como rasgo bastante importante tiene de que a espaldas de su amo está aprendiendo hechicería y también tiene una deformación en la pierna que le provoca una cojera y que aparentemente está basada, o mejor dicho, es parte de su pasado, de su herencia, que tiene alguna relación con los necromancers. Bueno, eso es lo que se implica después de algunos sucesos que ocurren un poquito al inicio y después más adelante en la película. Eventualmente, cuando logra escapar, se mete en una misión para salvar a una sacerdotisa, pedido por otra sacerdotisa, y también una piedra en específico que no se logra entender muy bien cuál es la importancia, solo se nos establece que es importante. Y reúne a un equipo de personas que curiosamente conoció el mismo día. Y forma un pequeño equipo de 4 personas. Bueno, en realidad una es ella, que vendría siendo la maga, la sacerdotisa, que es la curadora, el ladrón, que es el típico personaje engreído, adorable, que es el tipo guapo del que ella se termina enamorando, arrogante, pero con buen corazón en el fondo. Y el espadachín, que es el soldado grandote, bonachón, que es golpeado una y otra vez en la película, porque parece que esa era la idea, pero que dentro de todo es un personaje bastante agradable. Y ahí es el asunto. La película es entretenida, funciona bien dentro de sus limitaciones, pero está llena de clichés. Los personajes son muy cliché, todos, incluyendo a la sacerdotisa, que es la típica, que es extremadamente pura y habla de forma elevada, como aristocrática prácticamente, aunque claro, se supone que es una sacerdotisa, o ¿cómo podría decirlo? Como una... No, el término sacerdotisa creo que está bien, porque no es... Es como una monja. No, el término monja no corresponde. Pero claro, se supone que es una mujer pura, dedicada exclusivamente a su diosa, y que eventualmente se va soltando, demuestra valor y una serie de cosas. Y la verdad es que no es muy inspirada la historia. De hecho, es bastante vacía. La chica está aprendiendo hechicería, ocurre una situación por la cual termina liberándose de su amo. Va a un lugar que le dicen que busque aventuras. Se encuentra esa aventura justo el mismo día, y el mismo día había conocido a otras personas. O sea, puras conveniencias argumentales para armar la historia demasiado rápido. Y eventualmente parten en esa misión. Hay una distensión en un momento, se reúnen. Es una historia calcada de cualquier proyecto de este tipo, cualquier novela amateur. Pero aún así la ejecución es buena. O sea, la idea no es tan buena, pero la ejecución es buena.
También los vestuarios, los escenarios están bastante bien. Sobre todo las grabaciones en locaciones que son en Utah, según lo que entiendo. Se ve como un lugar medieval. Está muy muy bien aprovechado los lugares. Pero los efectos dejan muchísimo que desear. Hay un punto en el que se supone que está nevando, pero tú notas el efecto que es como de lo que se dice stock footage. Está muy mal hecho. O sea, serviría en un video de chiste, pero no en una película. No, no funciona bien. Se nota que este presupuesto es como el de una serie de televisión, no como Game of Thrones, por supuesto, sino como una de para televisión que no se toma muy en serio, pero aquí la película sí se toma bastante en serio y en general hay efectos bastante malos que no pueden, mejor dicho, te sacan de la inmersión de lo que estás viendo. Hay una parte donde se abre la carne de alguien y tienen que meterle la mano adentro y se nota mucho lo falso de, de la apertura de la carne. Se ve eso distinto a la piel. También hay orcos y esos orcos se nota mucho que son disfraces. Es decir, esto sería aceptable, o mejor dicho, no sería tanto problema en una película de los años 70, pero es una película de 2014. Entonces, en este punto, con todas las cosas gigantescas que existen, tú lo sientes inmediatamente como, oh, bueno, esto es de mucha menor calidad. Y claro, se entiende porque el presupuesto es muchísimo, muchísimo más bajo. Aún así, hay algunas partes donde hay CGI, o sea, imágenes generadas computacionalmente, que dejan bastante que desear, pero que se mueven bien, se nota mucho que no es real. O sea, en general el CGI en las películas no es bueno, o en varias partes tú notas, bueno, eso es CGI y el otro es actor. No sientes en ningún punto que pudiera ser algo más realista. Y acá se nota mucho. Y incluso los impactos se suelen ocultar con cortes de cámara, porque definitivamente no hay interacción en la mayoría de los casos entre esos personajes o elementos en CGI y los actores. Y no se ve bien. No se ve bien. Como digo, la historia no es mayormente interesante. O sea, los sucesos están bien contados en su mayoría. Te genera un interés en seguir viendo. Es un poco lenta al principio porque no sabes para dónde va y pareciera que la propia película no lo sabe la primera media hora. Pero los personajes, o mejor dicho, las actuaciones son relativamente carismáticas. Como digo, la historia no es mayormente interesante, pero las interacciones, a pesar de lo clichés que son, logran mantenerte atento y entretenido de lo que va a ocurrir, a pesar de que es todo sumamente esperable y predecible en la mayoría de los casos. Hay una parte de la historia que se nota que la dejaron pendiente para más adelante, por lo cual es una película incompleta, por decirlo de alguna manera. Porque esta tuvo 5 secuelas, si no me equivoco. Bueno, debo entender de que entonces a la primera película le fue bastante bien para poder seguir produciendo más. Por supuesto que no está al nivel del Señor de los Anillos, ni en argumento, ni en diálogos, ni en efectos, pero como intento de una producción primeriza o que no apuntaba a mucho, creo que está bastante bien, es más que aceptable. Hay algunas, como digo, hay algunas cosas en el argumento que son puras conveniencias, hay vacíos que pueden ser intencionales y otros que no. Es una película mayormente entretenida, pero no hay mucho más que decir. O sea, los combates no son mayormente interesantes. Hay una historia de romance que se da en un punto que pareciera simplemente como que los ataron con un hilo del destino, que es la sacerdotisa con el caballero, que es como
que él fue más respetuoso con ella y como ella le salva la vida, bueno, ahora los dos nos gustamos, eso es todo. Y no digo que sea desagradable, a veces interacciones de ese tipo, de hecho se siente orgánica esa interacción dentro de todo, pero, pero no tiene mayor profundidad. Es una de estas películas que uno ve para pasar el rato, es para divertirse simplemente, pero no es nada que te deje con una sensación de oh, esta película me marcó o quiero seguir viendo más de estas aventuras, porque sinceramente a mí no me dejó con más interés de seguir sabiendo de dónde salieron los poderes de esta chica que usa magia que el resto no ha visto. Porque se ve que uno de los villanos con el cual no interactúan en ninguna parte de la película, porque quedó para el continuará, para la secuela, se ve que usa el mismo poder, entonces están relacionados y historia, y la verdad es que no me deja interesado en seguir viendo. No creo que, a menos que ustedes me lo pidan por medio de este mecanismo, de esta sección, no creo seguir viendo otras películas de Mítica más adelante. Aunque tampoco lo diría con disgusto. O sea, si me la llego a topar en televisión algún día, por decir algo, no creo que le haga el quite. Es probable que diga, mira, están dando Mítica, la voy a seguir viendo, a ver, ¿qué tal? Pero así como sentir un esfuerzo o un interés por seguir conociendo esta historia, la verdad es que no. Siento que a pesar de quedar con un final abierto, la película cumple con su objetivo general de funcionar como película por sí sola. Es un poco contradictorio decir eso, a pesar de que es como incompleta. Pero la aventura central queda terminada dentro de sí, pero hay información que nos entregan al principio y entre medio de la película que no se termina de complementar dentro de la película en sí. Pero, ¿qué más puedo decir? Bueno, hay varios problemas ahí con la dirección. O sea, en general la dirección es competente, pero hay algunas tomas que son un poco más largas de lo que deberían. Y eso hace un contraste bastante fuerte entre el primer tercio de la película y el cómo funciona todo el resto de la película. Hay cortes que son muy obvios para evitar el impacto entre los personajes hechos computacionalmente y los actores, como lo mencioné antes. Y hay unas transiciones muy, muy, muy feas que no sé para qué existen. O sea, son unos cortes. Por ejemplo, el espadachín, el caballero, corta a alguien en el pecho, o mejor dicho, le clava la espada en el pecho. Y cuando la está sacando, hay como 2-3 cortes que van hacia lo mismo. Que es, o sea, no es ni siquiera una repetición, es como unos cortes de transición que no aportan en absoluto. Hay unos desfases, o mejor dicho, no desfases. Hay unas escenas que se traslucen con otras para hacer la transición y que no tienen ninguna importancia, algunas como pseudosimbologías. Y también hay un punto que no parece aportar en lo más mínimo. Hay un momento en el que la protagonista le pide a la curadora que la sane. Y ella le explica, después de intentarlo, de que no es intención de los dioses el curarla. Y ya, queda claro eso de que, ella tiene algo que la hace estar maldita probablemente. Una oscuridad muy potente dentro de ella y que se ve un par de veces en la película y que genera algo de interés. Pero después de eso, y ella queda muy molesta con ello, ella toma una... ¿Cómo se le llama? Una especie de cabestrillo, o podríamos decirle... Es como algo donde ella se pone una estructura en su pierna que tiene la deformidad para poder correr mejor, porque así no tiene que cojear, o cojea mucho menos. Y eso se lo regaló un amigo que no vuelve a aparecer en el resto de la película porque admite ser un cobarde. Y curiosamente ella ni siquiera lo vuelve a mencionar cuando le dicen que ese invento era algo muy, muy inteligente, muy listo de haberlo inventado. Pero bueno,
El asunto es de que ella está tan enojada con que los dioses no la quieran ayudar que tira esa cosa al fuego. La sacerdotisa se apura y lo saca y está en llamas y lo apaga. Y después en la escena siguiente, Marek lo vuelve a tener puesto. Y claro, parece que se le quemaron un par de cosas y se las tuvo que atar de otra manera, pero no hace ninguna diferencia esa escena. Y también hay un punto donde ella se queda sola y tiene un amuleto que era de la sacerdotisa y le empieza a rezar a la diosa de que por favor la cure, que le responda si es que la escucha. Y algo pasa, se muestran algunas escenas que no quedan claras, que obviamente eso se va a explicar en la siguiente película. Pero ella enojada bota esa cosa y dice, bueno, al demonio con los dioses, y ya no pide más respuesta a eso. Y yo pensé, bueno, entonces el amuleto botado al piso tendrá algún significado. No, esa escena fue solo para restablecer el hecho de que ella está maldita, entre comillas, lo cual ya había quedado establecido en la conversación anterior. Entonces, no aporta mucho. Y hablando de no aportar mucho, al principio de la película sale Kevin Sorbo, el mismo protagonista de God's Not Dead, o mejor dicho, el antagonista de God's Not Dead 1, el profesor Hércules. Y acá es como el maestro de Marek de hechicería, aunque en un momento así como de la nada estaba súper tranquilo y empieza a quemar sus hechizos y a arrancar, porque se tiene que ir urgentemente del pueblo. Pero si se tenía que ir urgentemente del pueblo, ¿por qué lo empieza a hacer así de un momento a otro? ¿No sería mejor que Marek hubiera llegado a su casa y él ya estuviera guardando cosas para irse? O sea, ¿se le ocurrió irse mientras que conversaba con ella? ¿Cómo fue eso? Y pareciera ser de que la única razón por la que existe este personaje es para que la película pudiera decir: tenemos a Kevin Sorbo, la película está estelarizada por Kevin Sorbo. Y Kevin Sorbo aparece menos de 5 minutos en toda la película. No sé cómo serán las secuelas. Como digo, no tengo mayor interés en ver las secuelas, a menos que ustedes me lo pidan. Pero la verdad es que no sé qué otro papel tendrá Kevin Sorbo. No parece ser mayormente importante para la trama tampoco, porque podría ser que su personaje fuera cualquier persona. De hecho, por cómo lo analizo, no es necesario que Marek tenga un maestro. De hecho, podría ser ella simplemente aprendiendo de hechicería en una biblioteca, cualquier cosa. Porque de hecho al principio de la película la vemos experimentar con unos hechizos con su amigo. Y lo curioso es que ella dice que no tiene ningún amigo, pero sí tiene un amigo. Así que la verdad es que el personaje de Kevin Sorbo no aporta nada, por lo menos en esta primera entrega. Aunque según él, su personaje es algo así como Gandalf. No sé, no lo sé. Pero la verdad es que no tengo mucho más que decir sobre la película. ¿Me entretuvo? Sí. Pasé un buen rato. Me costó agarrarle ritmo al principio. Pero sinceramente no tengo mayor interés en verla, como ya dije. Hay personajes agradables. Hay una historia central que parte de un punto como en el primer tercio de la película y que no está muy enlazada al resto, pero que se maneja de buena manera. Aunque es un poco extraño el cómo funciona, porque hay una parte donde se supone que la sacerdotisa sabe dónde está su hermana, pero después resulta de que no, la parte donde los llevó no era esa, y era con otro personaje, nada que ver. Entonces, ¿para qué hicieron la primera misión en la que solo se iban a arriesgar? Ya, no sé, no está muy claro eso. Pero fuera de eso, creo que la película es un buen intento. Es un buen intento de hacer un producto de fantasía, pero que no es mayormente destacable. Aún así, pareciera ser que hay gente a la que le gusta. Quizás las siguientes películas son mejores, no lo sé. Pero esa es mi opinión hasta el momento. Es una película más que aceptable y suficientemente entretenida para pasar el rato, pero creo que hay mucho mejores opciones. Eso es lo que pienso sobre esta película.
Y nos vemos en el siguiente mini podcast de Random Responde. Hasta pronto.